Hoy comenzamos el estudio del día de reposo, lo vamos a hacer en 4 partes. Es un estudio muy bueno, muy profundo, que no da para hacerlo en una sola clase, en un solo estudio. Tampoco daría para hacerlo en 4, es un tema bastante más amplio para hablarlo por lo menos en 7 clases, en 7 estudios, pero traté de, sin quitar nada, de poder hablarlo en 4 clases. Tal vez la primera clase, la de hoy, sea un poquito más extensa, pero les ruego a todos que aguanten, que se queden, porque el día de reposo, entre otras cosas, es la señal o sello, la señal o sello que los creyentes debemos tener. Si aguantan y tienen paciencia y perseveran en las 4 clases y lo pueden escuchar atentamente, siguiendo la Biblia, yo la tengo aquí, la cámara no la toma, pero aquí está la palabra del Eterno, más todo el estudio que vengo desarrollando y haciendo y compartiendo hace muchos años, siempre lo amplío un poquito más, pero si se toman el tiempo para hacer este estudio 4 días, que va a ser 7:30 de la tarde, bueno, hoy pude comenzar antes, son 7 menos cuarto, hoy es miércoles, ¿no? Jueves, viernes y sábado. El viernes y sábado voy a empezar más tarde porque viernes y sábado tenemos culto aquí, presencial. Así que el viernes y sábado, vamos a empezar seguramente 8:15, 8:30 de la noche. Bueno, ya estamos transmitiendo bien. Otra vez no me permite ver el chat de YouTube, no sé programarlo bien. Creo que ahí, sí, creo que acá está. A ver, ahí lo estoy viendo. No, YouTube lo modificó, lo puso para abajo. Bueno, la gente que esté conectada y los que se van conectando, tanto en Facebook como en... no, acá estoy, perdón, acá estoy en... Ahí estaba en Facebook, acá estoy en YouTube. Bueno, vamos ya a darle introducción a este estudio. Tengan paciencia, es por ustedes, no es por mí, no me tengan paciencia a mí. Ténganse en paciencia con respecto a ustedes mismos, aguántense. No es que me tienen que aguantar a mí. Cuando alguien no aguanta una prédica, uno tiene que pedirle al Padre más paciencia para aguantar el mensaje. Es una enseñanza hermosa. El día de reposo. El título es El día de reposo, nuestro sello. Repito el título, igual está ahí. No, ahí no lo pusimos, ahora lo voy a agregar, lo voy a corregir. El día de reposo, nuestro sello. Vamos a ver con la palabra y en la palabra que el día de reposo es una señal. El día de reposo es una señal, y toda señal es visible, es una señal visible que el Eterno entregó a su pueblo para que esa señal se vea en nosotros, que nosotros somos los que guardamos el día de reposo. Vamos a ver también en estos estudios quién fue el que cambió el día de reposo y lo pasó del sábado al domingo, del 7º día al primero, porque bíblicamente los días no tienen nombre, tienen números. El Eterno en Génesis no le puso nombre a los días, sino que los enumeró, del primero al 7º. Así que también ahí hay un tremendo error que tiene que ver también con el engaño y con la apostasía de estos tiempos finales. Vamos a comenzar estudiando Génesis 2, versículo 1, 2, 3 y 4. Génesis 2. Voy a acercar un poquito más la luz. Génesis 2, versículo 1, 2, 3 y 4. Una vez más, insisto, les sugiero por ustedes que aguanten. Es un estudio apasionante, impresionante, que si lo hacen los 4 días no se van a arrepentir. Amén. Comenzamos el estudio. Génesis 2, versículo 1, 2, 3 y 4. Yo, como digo siempre, tengan la Biblia y vayan leyéndola. Mientras me van escuchando, vayan leyendo para ir marcando las cosas que el Espíritu Santo les impacta, les trae luz, entendimiento. Yo estudio así también la palabra, y para que puedan ver que el que habla es el Padre, no es el hombre. Génesis 2, 1 al 4 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó el Señor Yahweh, en la Reina Valera dice Dios, y acabó Yahweh
en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3. Y bendijo Yahweh Elohim el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4 dice, aquí está la historia de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y el cielo. Estoy leyendo dos Biblias, la Kadosh y la Reina Valera, para que podamos comparar entre ambas, a los que les inquieta estudiar. Veo que hermanos se conectan y después se van. La verdad que me da mucha pena que no aguantan 2 minutos y se van, pero está bueno estudiar. Todos comenzamos el camino del Eterno creyendo que el Eterno hizo toda la creación en 6 días y el séptimo reposó, o en 7 días y al terminar su labor en el día séptimo reposó. Esta es una enseñanza y o doctrina que todos recibimos desde niños en las cosas cristianas, el cristianismo, ¿no? Porque todos venimos de ahí. Y todos creíamos que el Eterno creó todo en 7 días, y o 6, y el séptimo reposó. Pero en Génesis 2.4, insisto, anoten, dice, estos son los orígenes, o sea, el comienzo, estos son los orígenes, el comienzo de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Yahweh hizo la tierra y los cielos. Si uno lee atentamente y detenidamente, versículo 4, nos está dando dos cosas para entender. Primero, que está hablando del día séptimo, que se cita en el versículo 2 y 3. Pero también está dejando constancia el versículo 4, que todo lo creado por el Eterno, en realidad lo creó en un día y no en 6 o 7. Versículo 4 de Génesis 2, yo trato de compartir el mensaje despacio, aunque algunos se cansan y se van, pero bueno, esto es para los espirituales y no para los carnales. Génesis 2.4 dice, estos son los comienzos, los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día, no dice los días, el día que Yahweh, nuestro Elohim, hizo la tierra y el cielo. Hace años atrás tuve entendimiento de esta palabra, les solemos llamar, tuvimos una revelación, como tú le quieras interpretar. Tuve un entendimiento o una revelación y el Padre me habló con este versículo, el 4, y me dijo así, yo no creé todo en 7 días, perdón, así, yo no creé todo en 7 días, ni en 6, porque yo vivo en la eternidad, yo estoy en la eternidad, y en la eternidad no hay días. Yo no vine a este mundo. Yo no necesité 6 días o 7. Así fue como me habló el Padre. Yo no necesité 6 días o 7. No necesité una pala, un pico, una carretilla para comenzar a juntar tierra. Yo no necesité estar 6 días trabajando para crear todo. Fue tremendo lo que Él me reveló hace años atrás, porque yo solo creé todo con la palabra. Yo solo creé todo con la palabra, porque dije, hágase, y se hizo. Hágase las lumbreras, y se hizo. Hágase el cielo, y se hizo. Háganse las aguas, y júntense, y se hizo. Cuando el Padre me dio esta revelación hace años atrás, entendí que toda la creación, el Padre no necesitó días para hacerla, sino que dentro de ese mismo día, que es la eternidad, que es donde Él mora desde la eternidad, Él simplemente soltando palabras, que le llevó menos de un día, simplemente soltó, hágase, hágase. Es lo mismo que si nosotros ahora nos pusiéramos a leer Génesis 1 y 2, aunque lo leyéramos lo más lento posible, lo más pausado posible, ¿cuánto podríamos tardar a nivel tiempo en leer 2 capítulos? ¿Media hora? ¿20 minutos? ¿Ese es el tiempo para ir mucho más rápido?
Ese es el tiempo, si lo queremos medir con tiempo, terrenalmente, humanamente. Ese es el tiempo que le llevó al Eterno para crear toda la creación. Él no necesitó 6 días, porque si no, si nos ponemos a pensar humanamente, vamos a entender, aún humanamente, vamos a decir, claro, él no se levantó el primer día de la semana y dijo, oh, hoy me toca hacer esto. Se cansó y se fue a dormir. Y dejó ahí todo a media hacer. Se levantó al otro día, qué cansado de trabajar, ¿qué hice ayer? Hoy me toca hacer esto. Se cansó y se fue a dormir. Y así el día 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta que terminó todo. Dijo, ay, por fin lo logré. Y el séptimo reposó. Cuando leemos en el Espíritu, Génesis 2:4, y oramos y clamamos, entendemos que el Padre hizo todo en un solo día, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Quería contar esto porque tiene que ver con lo que viene ahora, que es ese día, el día de reposo. Vamos a ver ahora el día de reposo. Ya lo explicamos que en ese mismo día el Padre creó todo y ese día no tenía necesidad de ser creado, el día séptimo, porque en ese día había creado la creación. Entonces, ¿para qué Él puso un día más? Si en ese día no se trabajó, no se hizo nada. Vamos a ver lo que dice ahora Génesis 3:17. Vamos a Génesis 3:17, que es cuando el hombre peca. Si uno lee Génesis 3, del versículo 1 en adelante, vemos la caída del hombre, aquel hombre, repito, aquel hombre que fue creado a imagen y semejanza del Eterno. Es importante prestar atención a todo lo que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, va a hablar en este estudio, porque si no, no se van a entender y muchos van a seguir con el corazón duro, luchados, criticando, pero como digo siempre, no me están criticando a mí, están criticando su propia forma de ser y no se están dando cuenta. Vamos a ver ahora la causa por la cual el Eterno tuvo que crear un día más, en el cual creó ese día, aunque Él en ese día no hizo nada, pero igual creó ese día. Pero hay un propósito por el cual Él creó ese día séptimo, el Shabbat, o día de reposo, que comienza desde el viernes, nombre babilónico, o al terminar del sexto día, hasta terminar el séptimo día, porque después no viene el octavo, viene el primero, que para nosotros sería, según este calendario satánico, diabólico y babilónico gregoriano, el domingo, que es el primer día de la semana, pero según Roma y los que le creen a Roma y a Babilonia y a Constantino, el domingo es el séptimo y el lunes es el primero, pero para la Biblia no es así. En Génesis 3:17, una vez que el padre ve que la mujer pecó, la mujer le dijo por la serpiente, y le pregunta al hombre, le dice por la mujer. Bueno, cada uno él le da su juicio, ¿no? Vemos Génesis 3:17 que dice así, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, y no obedeció a él. Ahí vemos que lo primero que entra en el hombre es la desobediencia. Repito cada palabra, márquensela. El hombre, si hubiera seguido obedeciendo, no hubiera perdido la primer vestidura de santidad. Por eso cuando desobedeció y entró el pecado en él, su cuerpo que tenía una gloria la perdió, porque su cuerpo fue tomado, fue poseído por el pecado, Por eso se vieron desnudos y se tuvieron que hacer con hojas de parra delantales. Amén. Génesis 3:17 dice, y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste del árbol de la vida que te ordené, que te mandé, diciendo, no comas de él, maldita será la tierra. Anoten esta palabra, por tu causa. Si te gusta estudiar la palabra, si te gusta aprender, sé que vas a notar y sé que te vas a sorprender en estos 4 días
con lo que vas a aprender, con lo que Él te va a enseñar. Yo no soy maestro, yo no enseño a nadie, simplemente comparto y entrego el mensaje. El que enseña es el Espíritu Santo, pero Él enseña a aquellos que queremos aprender y que abrimos el corazón. Entonces, en Génesis 3:17, Yahweh le dijo al hombre que por tu causa, o sea, ¿cuál era la causa? La desobediencia. Por la desobediencia la tierra será maldita. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí podemos hacer alusión también al año sabático, que es cada 7 años, que hay que hacer descansar la tierra, que eso, bueno, desgraciadamente la mayoría de los creyentes no saben lo que es, o no lo estudian, ni que hablar de practicarlo, no guardan el día de reposo, menos el año sabático de la tierra. Pero aquí vemos que la desobediencia del hombre trajo una consecuencia a toda la tierra y a los hombres también. Seguimos estudiando. Génesis 4:3. Génesis 4:3 al 15. Génesis 4:3 al 15. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Yahweh le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y qué ha decaído? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Luego vemos al final, vemos el juicio del Eterno contra Caín por haber matado a su hermano, que lo destierra, lo envía a otra tierra, y Caín le dice al Eterno: no me envíes porque me van a matar. Pero en Génesis 4:15, vemos que dice, Génesis 4, 14 y 15, para entender el 15, Génesis 4, 14 y 15. He aquí me echas hoy de la tierra, le estaba diciendo Caín a Yahweh, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, porque estaban también en la presencia del Eterno. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, errante y extranjero, como somos nosotros, los que entendemos la palabra, los que guardamos los pactos, que entendemos que somos extranjeros. Y si somos extranjeros, como muchos dicen ser extranjeros, pero siguen viviendo contaminados con este mundo y siguen guardando todas las fiestas y festividades de este mundo, o se están poniendo la vacuna esta que está en todo el mundo, entonces, ¿cómo pueden decir que son extranjeros si siguen aferrados a la corriente de este mundo? Y ni que hablar los que se están ahora inyectando por miedo a estas pestes, ni que hablar esos creyentes, ni que hablar a los pastores que se están vacunando, que se están siendo tomados por este sistema global que ya está manejando el espíritu del anticristo. Solo falta ver la figura del anticristo, pero el espíritu del anticristo ya está operando. En Efesios 2, versículo 1 y 2 dice que los hijos del Eterno de desobediencia no están siendo guiados por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu, el príncipe de los aires, que opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros entendemos qué es ser creyente, entendemos que ya no tenemos más nada que ver con esta tierra. Yo ya no soy más argentino, vivo en esta tierra, pero como extranjero, porque mi ciudadanía es israelita por adopción. Siempre explico esto. Aquí, Caín, en esa época no había naciones. No estaba Israel, no estaba Rusia, no estaba Japón, no estaba China. Entonces, ¿por qué Caín le dice: voy a andar en la tierra como extranjero, si no había naciones? Y aquí andaré en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Génesis 4:15, le respondió el Eterno: ciertamente cualquiera que te matare, Caín, 7 veces será castigado. Entonces Yahweh puso
Anoten, marquen, puso señal. Ojalá que puedan repetir conmigo. Puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Para que no lo matase cualquiera que lo hallara. ¿Por qué marco esta palabra señal? Porque vamos a estudiar mañana, no hoy, que el día de reposo es la señal que debe tener el pueblo del Eterno. Seguimos estudiando. Romanos 7, 14 al 15. ¿Por qué quiero leer esto ahora que me salto a Romanos 7? La semana pasada hicimos el estudio de la ley y la gracia y pasamos por esta porción de la palabra. Pero quiero que leamos ahora en este primer día del estudio del día de reposo. Siempre lo digo con respeto para entender que el que no nace verdaderamente de nuevo, como dijo Yahshua en Juan 8, 31 al 37, que dice así la palabra, dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, o sea, no estaban permaneciendo en mi palabra, y en esa época, ¿cuál era la palabra? Los mandamientos, la Torá. ¿Qué tenían los judíos en esa época? La Torá. No andaban con el Nuevo Testamento de los gedeones. Por eso, hermano, con mucho respeto, hermano y hermana, ora, lee la palabra, ayuna, pide entendimiento, revelación, si no te vas a quedar. No vas a ser tomado, te vas a quedar. En Juan 8, 31 al 37, se junta, se cruza un día el Mesías con judíos, o sea, hebreos y israelitas, practicantes o que guardaban la Torá. ¿Qué van a guardar en esa época? ¿A Hechos? ¿A Romanos? ¿El Apocalipsis? ¿Qué guardaban en esa época los judíos? ¿Qué guardaban? La Torá, el Pentateuco para nosotros. Y él le dijo, si vosotros permaneciereis en mis palabras, porque la Torá es palabra de Yahshua, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, o sea, a él, y la verdad, o sea, él los hará libres. Y ahí comienzan eso, nosotros somos hijos de Abraham, esto, lo otro, ¿no? Ahora vamos a ver en Romanos 7, 14 al 25, Romanos 7, 14 al 25, tengo aquí la carpeta del estudio. Todo aquel que quiera después el estudio, cuando terminamos, se lo paso todo por Word. Romanos 7, 14 al 25, porque sabemos que la ley, o sea, los mandamientos, Pentateuco o Torá, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, como le pasó a Caín. Caín guardaba la ley. Escuchen, Caín y Abel guardaban la ley, y en esa época no existía la ley, porque Moisés no había nacido, y la ley fue entregada a Moisés en las tablas. Caín y Abel guardaban la ley, por eso daban ofrendas de sus primicias al Eterno. Por eso Enoc caminó con el Eterno, porque si bien no estaba Moisés, si bien nos había entregado la ley, ni siquiera existía Israel, pero todo hombre, tú y yo, cuando fuimos creados, dice la palabra, que fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. Entonces, es fácil, hermanos, con mucho respeto. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Él, fuimos creados con la ley de Él ya incorporada. Venimos con su ley de fábrica. Venimos con su ley de fábrica. Por eso Satanás viene a destruir la creación de Él, a ti y a mí, porque quieren meter, es como hoy en día las computadoras, que se meten los virus para romper la computadora desde adentro hacia afuera. Lo mismo pasa en lo espiritual, querido hermano, querida hermana. Satanás te ve a ti y me ve a mí, y no te ve ni a ti y no me ve a mí. Ve al Creador, porque somos imagen y semejanza de Él. Y el diablo sabe que en ti y en mí está la ley del Eterno. Por eso él quiere meter un virus en ti, en mí, que es tentación, un virus en ti, en mí, que se llama tentación, porque él sabe que si le damos clic, como está hoy de moda, y apretamos de curiosos,
y apretamos ese mensajito, haz clic aquí, y apretamos a esa tentación, automáticamente se mete en nuestro, a ver si entienden con respeto, digo, en nuestro disco rígido, nuestro corazón, nuestra mente, se mete ese virus, alias tentación, enviada por Satanás, y contamina el disco rígido, nuestro corazón, nuestra mente, y la ley del Eterno, que estaba en nosotros y que sigue estando en nosotros, comienza a tener una pelea, una batalla espiritual todos los días. Los deseos de la carne, que antes no existían, porque estaban muertos, pero a través del pecado revivieron, ahora comienzan a tener una guerra, una batalla espiritual interna, los deseos de la carne contra los deseos del espíritu. ¿Por qué si no, explíquenme entonces, por qué si no en Gálatas 5 dice que los deseos de la carne pelean y se oponen contra los deseos del espíritu? No es contra los deseos del Ruach HaKodesh solamente, sino contra los deseos de nuestro espíritu, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿por qué Caín y Abel ofrecían sacrificios de sus primeras primicias al Eterno? Porque ya tenían la ley. Pero no existía Israel, me dirá alguno, pero Moisés no había nacido. Pero nosotros venimos de fábrica. Cuando nos creó el Eterno, nos creó a su imagen y semejanza, y ya su palabra estaba en nosotros. Lo vemos en el huerto del Edén, lo creó a Adán y lo creó a Eva, lo creó y le dio instrucciones. No nos creó a nosotros, y nos dijo, te cree, haz lo que se te dé la gana. Si un fabricante fabrica lo que él haga, sea un auto, sea lo que haga, o sea un electrodoméstico, viene en la caja con un manual de instrucciones, si un hombre hace eso, cuánto más nuestro Creador, cuando nos crea a nosotros y nos pone en este mundo, ¿cómo no nos va a dar dentro nuestro el manual de instrucciones de la sana doctrina de cómo debemos andar para no tomar el pecado y morir? El problema es que nuestra vieja naturaleza adámica caída ya viene corrompida, pero eso no quiere decir que en nuestro interior no esté la ley espiritual, la ley del Eterno. En Romanos 7, 14 al 25 confirma que la creación, cuando fuimos creados, ya venimos de fábrica, o sea, del cielo, con mucho respeto, del trono celestial, venimos con un propósito. Fuimos creados antes de la fundación del mundo con un propósito. Hermano y hermana, con amor, despierta, guarda el día de reposo, porque te vas a perder. El día de reposo es la señal y o sello. Si tú no tienes esta señal y o sello, te marcarán, como estoy viendo muchos pastores que ya están comenzando a ser marcados, se están poniendo la vacuna, locura. Una cosa tremenda. Están poniendo su fe en la vacuna y no en el Eterno. Romanos 7, 14 al 25, porque sabemos que la liga es espiritual, mas yo carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando aquí el apóstol Pablo lo mismo de Gálatas 5, la pelea interna que tenemos nosotros. Yo sé que no tengo que tocar a eso, tocar o desear o anhelar algo, pero hay algo en mí que me hace ir a eso, pero hay otra cosa en mí que me dice, no, yo sé que está mal. Es esa lucha interna que tenemos todos los días, hermano. Romanos 7, 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, una vez más. Guardar los mandamientos es un mandamiento que lo tenemos que hacer. Por más que siga levantándose apóstoles, profetas, que la verdad son apóstatas o unos personajes ignorantes tremendos que critican las enseñanzas, en vez de ponerse a orar y ayunar y cerrar la boca, Romanos 7, 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, el apóstol Pablo está diciendo en la carta a los romanos, confirmo que la ley es buena, pero el problema es el pecado que mora en mí. 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí.
¿Y cuál es el querer el bien? La ley que es espiritual, que lo cita en Romanos 7:14, 4 versículos más arriba. El 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, miren el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal, el pecado, es una ley, la misma ley que se cita en Romanos 6:14, cuando dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo esta ley, la ley maldita, la ley del pecado, no la ley del eterno. Estamos en tiempo de gracia porque fuimos salvos por gracia, pero la ley no está abolida, hay que cumplir la ley. Y todo aquel que siga diciendo que no hay que cumplirla es hijo de Satanás o es hijo desobediente del Mesías y se va a ir al infierno con su familia si le predica eso y con todos los hermanos que le está predicando erróneamente y falsamente, porque vive en la carne, sea apóstol, pastor o profeta, son un desastre. 22, Romanos 7:22, porque según el hombre interior, entonces insisto, ¿cómo puede haber gente, predicadores? El otro día dimos el estudio de la ley y la gracia, y unos apóstoles de Centroamérica me escribieron 20.000 barbaridades. Yo digo, la verdad, ¿cómo puede haber gente que dice ser apóstol y tiene almas a cargo? Almas a cargo. La verdad, vergüenza me da a mí, vergüenza que estos personajes, el apóstol Nel, no recuerdo la ciudad, si no lo digo públicamente, para que la gente que está bajo esa cobertura huya de ese personaje, el apóstol Nel de Centroamérica, él y su esposa, apóstatas los dos, que no tienen al Espíritu Santo, están predicando para el mismo Satanás, y le hablé con respeto, le pasé los estudios y siguió criticando, burlándome. Pero no me burla a mí, se está burlando de él mismo, de la ignorancia que está en el apóstol Nel de Centroamérica, de él y de su esposa. Si llega este mensaje a gente que está bajo esa cobertura, huyan, salgan de esos apóstatas. Los apóstoles Nel, el esposo y la esposa, tremendos aparte maleducados y sinvergüenza, que critican públicamente, en vez de exhortarme con amor y corregirme en privado, si es que estoy equivocado, ¿no? Que no lo estoy. Así que queriendo yo hacer el bien, 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Se ve que estos tipos de apóstoles o estos tipos de predicadores de hoy en día, que solo hablan de Jesucito que está colgado y gritan, Cristo vive, y hablan de prosperidad, son unos mamarrachos y no saben nada. Y no lo digo desde la soberbia, lo digo desde la exhortación, Si uno lee la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, le escribió 2, ya vamos a dar ese estudio, la primera carta le escribí 2, en el primer capítulo de la primera carta, Pablo le ordena a Timoteo que predique la ley, que predique los mandamientos, que predique la Torá, y que vaya y exhorte a los que estaban predicando otra cosa. Lean primero de Timoteo capítulo 1, léanlo tranquilo, pausado, sereno, léanlo. Si abren el corazón y lo leen, de todo corazón y humildemente, y se humillan delante de él, van a poder ver en el Espíritu que Pablo, privado de su libertad, le escribía a Timoteo y en el primer capítulo de la primera carta le decía, mira, te ruego que vayas, reprendas y que les ordene a que se callen, a que desistan de predicar otra barbaridad. Tú sigue predicando la sana doctrina, la ley, los mandamientos o la Torá. Está en primera de Timoteo capítulo 1. Timoteo fue instruido y fue enviado a predicar los mandamientos, la Torá. ¿Te gusta o no te guste la palabra Torá? Todos los apóstoles predicaban los mandamientos, predicaban al Mesías, amén, que es el que salva por gracia, pero predicaban los mandamientos, los vamos a ver en estos 4 días. Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Yahweh por medio de su Hijo, nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, lo repite, con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne a la ley del pecado. Esto mismo pasó en Caín y Abel. Esto mismo pasó en Caín y Abel. No tenían los mandamientos dados en tabla de piedra, pero los tenían en su mente y en su corazón. Los tenían en su mente y en su corazón. Pero Caín le dio lugar a la tentación de matar a su hermano y tuvo una lucha interna de la ley del padre, que él ya la tenía porque venía de nacimiento, de fábrica, digo así con mucho respeto, y se puso celoso, envidioso, porque la ofrenda de Abel era mucho mejor. Entonces ahí vemos en Caín que se cumple Romanos 7, del 14 al 25, que tuvo una lucha interna Caín. Cuando vio que la ofrenda de Abel era mejor, le vino la soberbia, el celo, el orgullo, la vanagloria, el deseo de matarlo, y lo terminó matando. Seguimos con el estudio. Vamos a leer Marcos, capítulo 2. Hoy me queda 2 cositas más y terminamos hoy. Marcos, capítulo 2. Este estudio es impresionante. Si logran aguantar los 4 días y pones por obra esto, tu ministerio y tu vida va a cambiar. Marcos, capítulo 2. Versículo 23. Marcos 2, versículo 23. Marcos capítulo 2, versículo 23. Bendiciones a la gente que se sigue sumando. Marcos 2, 23 dice: aconteció que al pasar Yahshua por los sembrados en día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Yahweh siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él. 27 y 28, Marcos 2. También les dijo: el día de reposo fue hecho a causa del hombre. Lean de todo corazón y compartan con los hermanos que siguen diciendo que el día de reposo no hay que guardarlo o que el día de reposo es de los judíos. No es de los judíos. El día de reposo el Padre lo creó, lo estudiamos hoy en Génesis 2, del 1 al 4. El día de reposo el Padre lo creó para el hombre, para los hombres, no lo creó para los judíos, lo creó para los hombres, y entre esos hombres están los judíos, los católicos, los evangelistas, los del séptimo día, los que guardan el día de reposo. El día de reposo fue creado a causa del hombre. ¿Y cuál es la causa? La leímos hoy en Génesis 3:17. Por tu causa será maldita la tierra. ¿Se acuerdan? Entonces hay una causa por la cual el Padre creó ese día. Primero, ese día fue santificado y bendito. Ese día fue santificado y bendito. Y en ese día el Eterno reposó. Y ese día representa a nuestro reposo eterno. Lo vamos a estudiar en estos días. Por eso el día de reposo fue creado para el hombre. Por eso tenemos que guardar el día de reposo, porque fue creado en la creación. De la creación pasó por todas las generaciones y se incluye en los mandamientos. Éxodo 20, del 1 al 17, es el 4º mandamiento. Pero si uno lee el 4º mandamiento, dice: recuerda, a ver, lo leo exactamente, recuerda el día de reposo para santificarlo. La Biblia dice así: recuerda el día de reposo para santificarlo. ¿Por qué dice recuerda? En realidad, en los mandamientos, vemos que todos los mandamientos, de los 10 mandamientos, en ninguno dice recuerda. Vuelvo a repetir, en ninguno dice recuerda. De los 10 mandamientos, solo en el 4º dice recuerda. No es que es el más importante, de todos los mandamientos, pero es uno de los más importantes, porque vamos a ver en estos días que el guardar el día de reposo es la señal en nosotros, que somos su pueblo,
y que estamos guardados para Él. Ahora, en Marcos 2, 27 y 28 dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, que el día de reposo se hizo para los hombres y no los hombres para el día de reposo. Entonces, el día de reposo fue hecho para los hombres. ¿Cómo podemos seguir diciendo que no hay que guardarlo? Si el Eterno lo hizo para nosotros, ¿para qué? Para bendecirlo y para santificarlo. Porque si bendecimos ese día, si guardamos ese día, hay bendición del Eterno para nosotros. Si obedecemos ese día, hay bendición en la obediencia. Cuando uno no guarda ese día, está en desobediencia, pierde la señal y el sello, y si sigue así se va a perder. Lo vamos a estudiar en estos 4 días. Versículo 28, de Marcos 2:28, por lo tanto, el Hijo del Hombre es Adón, Señor aún del día de reposo. O sea, vamos a estudiar también en el Nuevo Pacto en estos días, pero vemos aquí en este pasaje que el Mesías no abolió el día de reposo, sino que dijo, yo soy Señor del día de reposo. No dijo, desde que estoy yo, el día de reposo no existe más. ¿Cuál era el problema ahí? Que los fariseos guardaban el día de reposo, pero desde una condición de legalismo, como lo hacen hoy los judíos. Porque está el Shabbat judaizado, está el Shabbat o el día de reposo judaizado, que muchos hermanos, a mí también me pasó hace 12 años atrás, cuando comencé a guardar el día de reposo, no sabía bien cómo guardarlo y no es que pecaba por eso, lo hacía por ignorancia, pero guardaba el día de reposo y yo le agregaba costumbres del judaísmo hasta que fui aprendiendo y cosas que no están en la Biblia, no las hago más. Como, no me acuerdo el nombre, ¿no? Prender 2 velitas en la mesa, que al principio lo hacía. Después, siguiendo estudiando, me di cuenta que eso del judaísmo no está en la Biblia, pero prender 2 velas el día de Shabbat, no lo hice más. El pan, jalá creo que se llama. En Shabbat, en día de reposo, hay que compartir el pan, que está en Crónicas, pero ese pan no es el jalá, como hacen los judíos. Nosotros al principio, durante 1 año o 2, hacíamos ese pan con miel y no me acuerdo qué más. Luego, cuando seguí estudiando y el Padre me siguió dando luz, ese pan también lo sacamos. Entonces, ¿cuál era el problema aquí de estos judíos fariseos que estaban aquí confrontando al Eterno? Que ellos guardaban el día de reposo, pero desde una condición de ordenanzas rabínicas. Le habían agregado a la Torá sus ordenanzas, como el pan, las velitas, y ahora ya no me acuerdo qué más hay en el Shabbat del judaísmo. Entonces el Eterno le dice, mirá, guarden el Shabbat, guarden el día de reposo, pero yo soy el Señor del día de reposo. ¿Qué le estaba diciendo? A ver, ¿qué le estaba diciendo? Si entendemos, tanto los hermanos evangelistas como si hay algún judío que nos esté mirando, o algún hermano que está viniendo al mesianismo o a las raíces hebreas, pero que todavía está tomando un poquitito o saliendo del evangelio o tomando del judaísmo. Entonces, ¿por qué aquí Yahshua le dice a estos judíos que guardaban el día de reposo, o hebreos de religión judía que guardaban el día de reposo? ¿Por qué le dice, yo soy el Señor, el amo del día de reposo? ¿Qué es lo que le está diciendo? Está bien que ustedes lo guarden, pero si lo guardan sin honrarme a mí, decía él, ese Shabbat no le sirve de nada. Por eso le dijo, yo soy el Adón, el Señor del día de reposo. ¿Qué les dijo? No les dijo, no lo guarden más. Le dijo, sigan guardándolo, pero ahora pónganme a mí, dijo él, no pónganme a mí en primer lugar en el día de reposo. Bueno, eso es lo que desgraciadamente muchos hermanos, siempre con respeto, porque no dejan de ser hermanos todavía, tienen tiempo. Muchos hermanos que están en muchas religiones siguen sin guardar el día de reposo. Lo tienen que guardar. Y otros que están en el judaísmo o que están salieron de las religiones y están viniendo a las raíces hebreas o al mesianismo, siempre con respeto. Toman cosas del judaísmo y guardan el día de reposo recontraestructurado, o no se mueven o no salen de la casa, o hacen esto o hacen lo otro. Y aquí Yahshua dijo lo mismo, estamos en día de reposo, pero estaban caminando, tenían hambre, arrancaron espigas y se pusieron a comer. Así que si el Mesías no le dijo a sus discípulos,
están quebrantando el día de reposo, si Él no se los dijo, porque comieron, porque tenían hambre, y les dio la parábola de David, y le dice a los fariseos, ¿no? ¿No escucharon cuando David tenía necesidad y entró y tomó del pan de la proposición? O sea, no hay que judaizarse cuando guardamos el día de reposo y decir, me meto en un tupper, me encierro en el baño el viernes a la puesta del sol hasta el sábado porque estoy guardando el día de reposo. No, esto no es condenarse, ¿eh? No es condenarse, sacrificarse, guardar el día de reposo. Eso es un legalismo, doctrina, una locura, engaño del enemigo. Lo vemos aquí en Marcos 2, del 23 al 28. Yahshua iba caminando, caminaba, tampoco se quedó encerrado, era día de reposo. Caminaba, era día de reposo, estaba caminando con los discípulos. Tuvieron hambre y arrancaron espigas. Yahshua no le dijo, te corto la mano, estás en día de reposo. No, porque él sabía que lo hacían por necesidad, que tenían hambre, pero él sabía que esos discípulos sí, a diferencia de esos judíos, ellos sí tenían al Mesías en primer lugar en el día de reposo. Simplemente que tenían necesidad de hambre. Vamos a leer ahora Romanos 8, versículo 20. Ya estoy terminando ahora quiero terminar con la parte de Cipriano, que fue el emperador Constantino, pero Constantino que fue el emperador de Roma allí por el año 300, que fue el que cambió el día de reposo, lo pasó del séptimo día al primer día. Para los que están todavía acostumbrados al calendario gregoriano, lo cambió del sábado al domingo, pero en realidad en la Biblia no existe los días con nombres. Para el Eterno los días tienen números. Amén. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Esto tiene que ver también con esa sujeción. Es más largo y más profundo este tema, pero si no va a ser muy extenso el estudio. Cuando Adán pecó, y en Génesis 17, en Génesis 3:17, pueden ir anotando los versículos si se olvidan. Cuando Adán pecó, la palabra dice, Génesis 3:17, que el Eterno maldijo la tierra por su causa. Por la causa del pecado de Adán, el Eterno maldijo a la tierra. A ver si me puedo explicar bien así. Por la causa del pecado, este es Adán, por la causa del pecado de Adán, el Eterno, a ver ahí, maldijo a la tierra. Por eso, en Marcos 2:27 dice que el día de reposo fue hecho a causa del hombre, de Adán. En Romanos 8:20, ¿dónde está? Aquí, vemos que la creación fue sujetada a vanidad. La creación fue sujetada, porque la creación también está sujeta en esclavitud de pecado, pero será libertada, porque está esperando la libertad gloriosa de los hijos del Eterno. ¿Cuándo fue sujetada la creación y por qué? ¿Cuál es la causa por la cual la creación, la tierra, fue sujetada? Por la palabra soltada por el Eterno en Génesis 3:17, cuando le dice a Adán, por tu causa, por tu desobediencia, la tierra será maldita. No la maldijo el Eterno, porque muchos pueden decir, entonces el Padre maldijo la tierra. No, el que la maldijo fue Adán. Porque aún la tierra era libre y era toda para el hombre. Adán le dijo al hombre, toma, te entrego todo esto, la creación. Le presentó a los animales, ponele nombres, gobierna sobre la tierra, gobierna sobre todo, es todo para ti. Solo te pido que no toques este arbolito. Solo te pido que no toques este arbolito. Y el enemigo sabía que el problema nuestro de la carne es que somos fáciles en desobedecer. El hombre tenía todo para él. Teníamos toda la creación para nosotros, para gobernar, para reinar. No existía el pecado, no existía el dolor. Pero el enemigo sabía que si el hombre desobedecía, tocaba lo que el Eterno había dicho, que no toque, que no coma,
a través de la desobediencia. Yo quiero que entiendas esto. La obediencia tiene poder. La obediencia en ti, en mí, para con el Eterno, tiene poder. Tenemos poder del Eterno. Tenemos bendición del Eterno cuando le obedecemos a Él. Ahora Satanás sabe que cuando le desobedecemos a Él, acarreamos maldición y abrimos una puerta al mismo Satanás. Por eso Génesis 3:17 viene por alusión a Marcos 2:27 y a Romanos 8:20. Génesis 3:17 dice, maldita será la tierra por tu causa. Marcos 2:27 dice que el día de reposo fue hecho a causa del hombre. Romanos 8:20 dice que la tierra o la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. O sea, la creación nunca, ni quiso, ni quiere, ni va a querer seguir estando en esclavitud, con el desastre que está pasando ahora en la creación, en la tierra, ¿no? Terremoto y todo lo que está pasando. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre. Pero la creación sabe que viene su libertad. La creación sabe que viene su libertad, con la manifestación gloriosa de los hijos del Eterno. Entonces, ¿cómo puede haber hermanos, o que dicen ser hermanos, o que dicen ser apóstoles, o que dicen ser profetas, que siguen predicando cualquier tontería? La palabra estupidez está en la traducción original de la Biblia. Cualquier estupidez. Si la Biblia dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Yahweh, quiere decir que la creación sabe que fue sujetada a esclavitud por culpa del hombre. Pero la creación también sabe y está esperando que va a ser libertada cuando los hijos del Eterno se manifiesten en gloria. Quiere decir que cada vez que pasamos caminando, lo voy a decir como parábola, pero es así, porque es la creación. Cada vez que andamos caminando por un bosque, los que somos hijos del Eterno, el pasto, la pradera, el aire, las plantas, cuando nos ven caminar desde su estado de esclavitud, porque dice la Biblia que está sujetada a vanidad, esclavitud, cuando pasa un hijo del Eterno lleno del Espíritu Santo, no los habladores llenos del Espíritu del Anticristo, me refiero a los hijos del Eterno llenos del Espíritu Santo, que guardamos los mandamientos, esa porción de la tierra de la creación por donde pasa un hijo del Eterno, que la gloria del Eterno está en ese varón o en esa varona, sea quien te hablo, sea que le estoy hablando un entendido, un espiritual, esa parte de la tierra donde vamos caminando. Muchos se van a reír, pero es así. Los árboles, cuando vamos caminando, dicen, ¿cuándo te vas a manifestar en gloria? ¿Cuándo te vas a manifestar en gloria que seré libre? ¿Cómo puede ser que la creación sabe? ¿Cómo puede ser que la creación sabe, distingue? ¿Cómo puede ser que la creación distingue entre un hijo del Eterno obediente y entre un hijo del Eterno desobediente? ¿Cómo puede ser que la creación discierne? Y hay hermanos que siguen duros de corazón, personajes soberbios, altivos, predicando cualquier barbaridad. Termino con esto hoy. El estudio de Constantino. Hace aproximadamente 1700 años atrás, nacieron los domingos, como lo conocemos. Fue el emperador Constantino, llamado el Grande, quien dio el primer paso oficial para que los domingos se convirtieran en lo que son. Esto, si te interesa, lo buscas en Google y lo tenés. Y si no, al finalizar del estudio me lo piden y le paso el estudio completo. Fue el emperador Constantino el Grande quien dio el primer paso oficial para que los domingos se convirtieran en lo que son. Hace 1700 años los domingos empezaron a ser lo que hoy son en la mayoría de los países del mundo, un día de descanso. Entonces, ¿quién comenzó a cambiar esto del día de reposo? Que es el día séptimo al primero, el domingo, mal llamado domingo. Constantino, emperador de Roma. Aún si lo buscas en Google, lo vas a encontrar.
Ese es uno de esos datos que, si te dejas llevar por la curiosidad, te conducen a enterarte de muchas otras cuestiones interesantes. Empezamos siendo exactos. Todo empezó el 7 de marzo del año 321. Es decir, hace 1 milenio y 7 siglos y una semana. Aproximadamente, ¿no? Una semana que ya para este entonces se conocía como de 7 días. ¿Por qué precisamente 7, no 6, 8 o 10, como lo de los antiguos egipcios, por ejemplo, o del calendario republicano francés que se empleó entre 1792 y 1806? Pues, aunque es una constante en casi todas las culturas, no hay ninguna razón buena que lo justifique. De hecho, varios pensadores a lo largo de la historia han desafiado esa convención con argumentos filosóficos, matemáticos y políticos, pero la semana de 7 días persiste. ¿Amén? Está en la Biblia. Porque el 7 es el número más simbólico de todos. La idea se extendió particularmente después de que la cultura babilónica se convirtió en la dominante alrededor del siglo VI antes del Mesías. Antes del Mesías, la religión y las costumbres babilónicas ya estaban gobernando toda la tierra. ¿Por qué el martes después del lunes? Ejemplo. Siglos después los romanos nombraron los días en honor a sus dioses. Escuchen, amados hermanos, los que le ponen nombres a los días no es el Eterno, fueron los romanos. Siglos después los romanos nombraron los días en honor a sus dioses y los organizaron de acuerdo con un elaborado sistema de horas planetarias, según el cual cada hora del día estaba gobernada por una deidad, Dios. La que gobernaba la primera hora de un día le daba su nombre. Deis solaris, día del sol. Deis lunae, día de la luna. Deis martis, estoy hablando de cada día, ¿no? Domingo, lunes, martes. O sea que el domingo es el día del sol. El domingo es el culto del dios sol o solaris. El lunes es el día de la luna. El lunes es el día del dios de la luna. El martes, dies martis en griego, es el día del dios Marte. El miércoles del dios Mercurio. El jueves de Júpiter. El viernes de la diosa Venus. Y el sábado de Saturno. En la mayoría de los idiomas basados en el latín, los nombres de los días de la semana aún revelan esta conexión con los planetas clásicos: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Aunque sábado empieza como Saturno, viene de la palabra hebrea Sabbat o reposo. Hermanos, mirá, aún si buscas en Google, ¿quién cambió el día de reposo sábado o domingo? Aún Google lo publica a nivel mundial en las redes sociales, que lo hizo Constantino. Esto lo bajé de Google. Y aún en Google, reconoce Google, yo tengo la dirección, el link de Google, todo acá, ¿no? Google, que en realidad el sábado, si bien se lo asocia con Saturno, a ver si así lo pueden ver, ahí, no se va a leer, bueno, es ahí. Pero en realidad que la palabra sábado viene de Shabbat, de los hebreos. ¿Cómo puede ser que en Google lo saben? Y muchísimos creyentes todavía siguen negándose, encerrándose a no guardarlo. Domingo también tiene raíces religiosas. Está en Google. Solo que con un culto relativamente más reciente, un descanso. Además de la semana con todos sus días nombrados y organizados, el brillante concepto del día de descanso, invento de Constantino, también había existido durante milenios, y los primeros en adoptar la estructura de la semana de 7 con 1 de descanso fueron los judíos. Aún Google también reconoce esto. Solo que ese día era el sábado. Esto está en Google. ¿Pero por qué los judíos? Porque lo tomaron de la palabra que el Eterno le dio ¿a quién? Esto viene en nuestro ADN, en nuestra mente, en nuestro corazón. La raíz del judaísmo lo toma para sí, pero esto no es que el Eterno se la dio a los judíos, viene en nosotros, hermanos, viene en nuestro ADN. Pero ese 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. En él, venerable al día del dios Sol, que los magistrados y las personas
que residían en la ciudad descansen y que todos los talleres cierren. En el campo, sin embargo, que la gente que se ocupa de la agricultura pueda libre y legalmente continuar con sus tareas, porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra. Fíjense, entonces, ¿de dónde viene este invento? Porque es un invento de Satanás, de que el culto principal en las congregaciones tiene que ser el domingo. Con mucho respeto lo digo, pero ¿de dónde viene este invento que la religión evangélica ha adoptado de que el culto principal tiene que ser el domingo? Podrán ponerme o decirme como excusa porque la mayoría no trabaja, porque estamos en este sistema globalizado que está con el calendario gregoriano. Bueno, está bien, pero el día principal del culto tiene que ser el viernes a la puesta del sol. Yo no puedo adaptar la palabra al mundo. No podemos adaptar la palabra al mundo. No podemos adaptar los cultos al mundo. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, dice la palabra. En el libro de Daniel 7:25, leo Daniel 7:25 y Daniel 12, 9 y 10, y hoy terminamos la primera parte. Fíjense en que Satanás usó a Constantino y podría haber abolido, porque yo hace años que compartimos esta enseñanza del día de reposo, ¿no? Desde que yo lo guardo hace 12 años que estudio raíces hebreas y que guardo el día de reposo, fácil, debe ser 9 u 8 años. Y he dado muchos estudios, cada vez consigo más material, porque cuanto más uno estudia, más recibís. Y en estos días me inquietaba con esto, ¿no? Me preguntaba a mí mismo y el Espíritu Santo me daba entendimiento de lo que yo me preguntaba. ¿Por qué no lo anularon directamente? No lo anularon. Constantino, que tenían tremendo poder en esa época, ¿por qué no lo anularon? Porque iba a ser demasiado evidente. Escuchen, iba a ser demasiado evidente. Había que arrancarle hojas y hojas y hojas y hojas a la Biblia, porque del día de reposo se habla en casi, no en todos, pero en casi los 66 libros que conforman la Biblia, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Iba a ser algo prácticamente imposible, pero fue mucho más fácil cambiarlo por un edicto, más cuando estaban en el poder y más cuando ejercían el poder a nivel mundial, como lo está haciendo el espíritu del anticristo, que le va a dar el poder al anticristo que está a días de presentarse públicamente. Entonces, vamos a ir entendiendo, mañana vamos con esa parte, que guardar el día de reposo es la señal que el Padre le ha dado a su pueblo. Por eso, querido hermano, querida hermana, si tú dices ser hijo del Eterno, si tú dices ser parte del pueblo del Eterno, tienes que empezar a guardar el día de reposo, si no, no tienes señal, no tienes sello, no marca, no tienes sello, no tienes marca como hijo del Eterno. Satanás, a través de Roma, de la religiosidad, porque hoy lo adoptaron todas, menos el judaísmo, pero no tiene al Mesías. Todas las religiones de la tierra, hay una, creo que es los adventistas, guardan el día de reposo, pero el resto, todas las religiones de la tierra adoptaron esta maldita costumbre de Constantino, aún en el catolicismo, aún en el evangelio. Yo pasé por las dos religiones y en ninguna guardan el día de reposo. O sea que son creyentes de Constantino y también de Jesús, pero de Constantino. Porque la verdad del día de reposo, o a un católico o a un evangelista, te dice, este está judaizando. ¿Y yo qué les tengo que responder? Y vos estás dormido, estás engañado por el espíritu del anticristo, por la apostasía, por Constantino. Y sos un duro que no agarrás ni siquiera los libros, no te pones a orar, no te pones a leer. No hay nada en ti que te inquiete a decir, pero si en la Biblia está, vamos a buscar. Porque Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Si tú no clamas, más vale, no vas a tener nunca entendimiento. Y vas a hacer un lengua larga todos los días, criticando, murmurando, hablando tonterías.
Pero el que busca encuentra, el que golpea, dice la palabra, se le recibe. ¿Por qué cambió el día? Cuando le preguntaba al Padre en estos días, ¿por qué cambió el día? Porque para Satanás, para la apostasía, es lo mismo en un creyente. Que no guarde el día de reposo o que le cambien el día es lo mismo. Delante del Eterno ya está en desobediencia igual. Delante del Eterno, tanto el que no lo guarda como el que dice que el día de reposo es el domingo, es desobediente igual, porque el día de reposo lo creó el Eterno en la creación y es el séptimo día. El Eterno no dice en ningún pasaje de la Biblia: pero luego de la muerte y resurrección de mi hijo 300 años después, yo le voy a dar autorización a Constantino a que él cambie el día. Si habría un pasaje bíblico que dijera que el Eterno hubo avalado a Constantino y que ahora tenemos que hacer lo que Constantino dice, amén, es el domingo. Pero Constantino no trabajó para el Eterno, trabajó para Satanás. En Daniel 7:25 dice, hablando tanto del anticristo como el espíritu del anticristo, porque es lo mismo. Porque aquí es lo mismo, cuando habla el Espíritu Santo habla el Padre, cuando habla el Hijo habla el Padre, es lo mismo. Cuando está el espíritu del anticristo sobre un hijo del Eterno desobediente, como dice Efesios 2, 1 y 2, está el espíritu del anticristo, pero está también el anticristo y está también Satanás operando, es lo mismo. Cuando un hijo del Eterno o un hermano en el Mesías, pero desobediente, no obedece a la ley, no guarda la ley, no guarda los mandamientos, no tiene al Espíritu Santo, por más que diga que lo tiene, y por más que haya sido sellado en su bautismo con el Espíritu Santo, le dio lugar al espíritu del error, al espíritu del anticristo, que lo cita en toda la Biblia, pero siempre cito Efesios 2, 1 y 2 porque es el más clarito de todos. Entonces hace lo que le conviene. En Daniel 7, 25, 26, 27, 3 versículos dice, él hablará palabras contra el Eterno y tratará de cansar a los santos. Él pensará alterar los tiempos y la ley. En Daniel 7, 25 dice, él pensará cambiar los tiempos y la ley. Él pensará cambiar los tiempos y la ley. Eso es lo que viene pasando, hermano y hermana. Eso es lo que viene pasando. El espíritu de la apostasía, el espíritu del engaño, el espíritu del error, el espíritu del anticristo, el espíritu del príncipe de los aires, de la potestad de los aires, vienen haciendo esto hace años, cambiando, alterando los tiempos y la ley. Esto mismo lo hizo Constantino, cambió los tiempos, pasó del sábado al domingo y cambió también la ley. ¿Cuándo era el reposo? El sábado. Ahora yo, Constantino, digo que es el domingo. En Daniel 12, 9 y 10, y hoy termino aquí, Daniel 12, 9 y 10, ruego por ustedes y por todos que puedan compartir este estudio. Daniel 12, 9 y 10 dice, pero él dijo, ve por tu camino, Daniel, porque estas palabras han de haber sido secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 12, 9 y 10, el Eterno, cuando casi Daniel estaba a punto de terminar, Daniel, uno de los profetas tremendos del Eterno, uno de los famosos jóvenes que fue llevado con los príncipes por el rey Nabucodonosor a Babilonia, el Eterno le dijo a Daniel en el capítulo 12, pero tú, Daniel, sella las palabras de este libro, porque no es para ti ni para este tiempo, es para el tiempo del fin. Versículo 10, muchos tienen que ser probados y completamente blanqueados y probados por fuego y hechos santos, pero los transgresores transgredirán y ninguno de los transgresores entenderá, pero los sabios entenderán. Para terminar esta primera parte del estudio, ojalá que hayan entendido y que puedan compartir este mensaje. Nos quedan 3 días más, en 4 días lo terminamos.
El libro de Daniel no se entendió y no se pudo entender nunca, ni siquiera su autor. Daniel, la mayoría de todo lo que escribió, no lo entendió. No lo entendió. Porque dice aquí en Daniel 12, él estaba escribiendo, el Eterno le dice, aunque era un profeta tremendo, conocemos cómo lo usó el Eterno, aún siendo Daniel y el autor del libro que vivió y vio estas cosas, no le entendió. ¿Por qué? Porque el Padre no le permitió entenderlas. Le dijo, sella estas palabras, porque es para el tiempo del fin, para ahora. Y en el versículo 10 dice, muchos tienen que ser probados y completamente blanqueados, y probados por fuego y hechos santos. Pero los transgresores transgredirán, y ninguno de los transgresores entenderá, pero los sabios entenderán. Y eso es lo que vemos, desgraciadamente, que en estos postreros tiempos, que este libro ya fue abierto, el libro de Daniel ya fue abierto, porque fue sellado hasta el tiempo del fin, o sea que ya está abierto, como el libro del Apocalipsis. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos no lo están entendiendo porque son transgresores a la ley. Entonces, para entender a Daniel, para entender Apocalipsis, para entender la Biblia, hay que ser obedientes. No alcanza con ser salvos. No alcanza con decir, el Mesías me salvó. Bueno, si te salvó y con eso te alcanza, hace prédicas, da seminarios del libro de Daniel. Siempre con respeto lo digo. A todos los que creen que son salvos, nada más que por gracia, si son salvos nada más que por gracia y no tienen que practicar las obras para practicar justicia, las buenas obras que el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, si ustedes creen que es así, entonces den seminarios de Daniel y de Apocalipsis, porque lo tienen que entender desde que empieza hasta que termina. Pero claro, no lo van a entender, y si lo predican, lo van a predicar erróneamente, no lo van a entender, porque la palabra dice que los transgresores no lo van a entender, solo los sabios, y yo no soy ningún sabio. Simplemente que el Espíritu Santo nos va dando cada día más entendimiento cuando buscamos de todo corazón, cuando nos humillamos delante de su presencia. Por eso, para terminar esta primera parte del estudio,